Llegó la hora de la verdad, militares y civiles se enfrentan en Venezuela. Así es, hoy se ha sabido que militares y civiles se han enfrentado en varias partes de la geografía venezolana, con un saldo preliminar de 42 heridos y, según se dice, hasta 7 fallecidos. Eso era de esperarse, pues detrás de este movimiento en contra del gobierno de Nicolás Maduro se encuentran organizaciones foráneas, así como ONGs, dedicadas a provocar disturbios malintencionados con el único fin de generar una desestabilización social. Esta es una estrategia ya empleada previamente en Ucrania, Siria, Libia, etc. Se infiltran agentes encubiertos, que trabajan para gobiernos extranjeros, dentro de las organizaciones sociales autóctonas para de esta manera redirigir los esfuerzos de esas organizaciones hacia metas ligadas a poderes ajenos al país. Esta es una práctica muy utilizada por George Soros y por Washington. Es el mismo guión utilizado previamente en los países antes mencionados. La pretendida ayuda humanitaria para Venezuela promovida por Washington solo tiene ese objetivo: infiltrar agentes encubiertos, así como armas y sustancias químicas, en Venezuela. Armas para los opositores al gobierno de Maduro. Y agentes de los servicios secretos occidentales para organizar la rebelión armada contra el gobierno venezolano, así como para ejecutar actos de sabotaje y enfrentamientos entre la población civil y entre el pueblo y el gobierno. Estos agentes encubiertos son los mismos que disparan a diestra y siniestra, es decir, contra todo y todos, para de esta manera sembrar el caos y así provocar una matanza entre miembros de las fuerzas de seguridad pública y los manifestantes. Esto es exactamente lo que está pasando ahora mismo en los pasos fronterizos por donde se intenta ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela. Esta es la hora en que el pueblo será puesto a prueba y se verá si son capaces de discernir entre los verdaderos líderes sociales y los agentes encubiertos que solo intentan generar caos y destrucción entre los venezolanos. No se dejen engañar, pues en realidad no les quieren ayudar, solo buscan su autodestrucción para poder sacar provecho de esa situación y de esa manera apoderarse de sus recursos naturales. Eso es en realidad lo que está en juego. Porque los que supuestamente tratan de ayudarles a través de esa presunta ayuda humanitaria son los mismos que han generado la situación actual que se vive en Venezuela. Es decir, son los mismos que prohíben a su gobierno y empresas importar alimentos, medicinas y cualquier otra cosa que sea necesaria para el correcto funcionamiento de su industria nacional y de las instituciones del gobierno, como podrían ser los hospitales y las refinerías, provocando de esta manera el desabasto de alimentos y medicinas entre la población civil, así como muchas otras cosas indeseables. Además, esos sujetos son los mismos que prohíben al resto del mundo hacer negocios con Venezuela. Son los mismos que les prohíben comprar o vender nada con el exterior. Así que si a alguien tienen que reclamarle, es precisamente a esos individuos que hoy dicen quererles ayudar. Es a ellos a los que tienen que exigir cuentas, empujen contra ellos, pues ellos son los verdaderos responsables de la situación que hoy se vive en Venezuela, porque ellos solo quieren sus riquezas más no su bienestar. Véanse en el espejo de Libia, Siria, Irak, Afganistán, etc. A esos países Washington supuestamente les quiso auxiliar y hoy están en la miseria. Les llevaron su democracia, pero a punta de balazos y bombazos, y vean cómo hoy se encuentran esos países y sus pueblos, en la ruina total, en la anarquía completa. ¿Acaso quieren eso para Venezuela? El profeta argentino, Benjamín Solari Parravicini, en varias de sus psicografías, habló de Venezuela y del conflicto que hoy se vive ahí. En una de ellas habla de Maracaibo, en la psicografía dice así: Venezuela teme a Maracaibo que no ve, más le verá porque será faro en la nueva visión. En otra de sus psicografías denominada El Caimán, el profeta argentino dice así: el Caimán dará dentelladas y hará destrozos. Llegan los amarillos, los rojos se asustarán pues temerán ser víctimas de tal maniobra. Caerán los satélites ante el amarillo. Y en otra más habla de un concierto y que durante ese concierto sucederán cosas malas, tanto para Venezuela como para los países vecinos. Es así como pareciera que Parravicini estuviera hablando precisamente de este día. Pues el día de hoy se han visto sendos conciertos en Venezuela y en Colombia con motivo de la presunta ayuda humanitaria para el país bolivariano.
Y es durante estos conciertos que se ha intentado ingresar la supuesta ayuda humanitaria a territorio venezolano, con el consiguiente choque entre autoridades venezolanas y grupos de choque que intentaban forzar el ingreso de la ayuda. De esta manera, tal vez estemos ante el inicio de acontecimientos que generarán una conmoción regional y, quizá, estaremos viendo el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, pues Parravicini dice que llegarán a la zona los amarillos, es decir, los chinos. Pero que también llegarán los rojos, es decir, los rusos. Y que esto solo sería el inicio de un serio conflicto armado de proporciones planetarias, pues habla del derribo de los satélites artificiales por parte de las Fuerzas Armadas chinas, lo que provocaría el temor en Rusia, pues temerían ser víctimas de esta maniobra. Maniobra que se entiende estará dirigida contra los satélites de Estados Unidos y sus aliados, pero sin embargo, en el Kremlin temerán que sus satélites se vean afectados por la maniobra china. Es decir, al parecer las armas antisatélite chinas no serán del todo exactas y habrá una posibilidad de que los satélites de los países aliados de China también se vean afectados por estas armas antisatélite. Pero lo que más sorprende es la precisión del profeta, pues estas profecías se publicaron en 1936, es decir, hace ya casi 90 años. Época en la que ni siquiera aún existían los satélites artificiales, y mucho menos los misiles balísticos intercontinentales, y ya no se diga de las armas antisatélite. Aunque por satélites quizá el profeta se refería a países satélite de Estados Unidos y no a satélites artificiales. Aunque aún así, no deja de ser sorprendente la predicción, pues habla de países como Brasil, Colombia, el Caribe, Estados Unidos, Venezuela, etc., con toda precisión. Se descaró el imperio. Estados Unidos siempre ha designado a los presidentes de muchos países latinoamericanos bajo presuntas elecciones democráticas, pero ahora los quiere imponer a la fuerza, a control remoto y por encima de la voluntad del soberano. Así, estamos viendo cómo nacen los nuevos regímenes antinacionalistas en Latinoamérica, empezando por el infame Juan Guaidó en Venezuela. Nace el neofascismo. Hoy el mundo se enfrenta a una nueva realidad, a una realidad inédita hasta ahora, y es que ahora los presidentes se imponen directa, y descaradamente, desde el exterior. Antes siquiera se guardaban las apariencias y se fingían unas elecciones democráticas, pero ahora los presidentes son designados e impuestos directamente desde Washington. Eso es exactamente lo que ha pasado en Venezuela. Pues un sujeto que no participó en ninguna elección y que nadie lo eligió, se ha autonombrado presidente del país con el respaldo descarado de Washington. Hoy se sabe que horas antes de que sucedieran estos hechos, Juan Guaidó, el presunto nuevo presidente de Venezuela, estuvo en llamadas constantes con Donald Trump y con su secretario de Seguridad Nacional, John Bolton, sobre el momento exacto en que debía de hacer el anuncio. De esta manera se entiende que el presunto nuevo presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, no es más que un títere de los Estados Unidos. Es así como nos asomamos a una nueva realidad, pues ahora Estados Unidos es quien designa los presidentes en el llamado mundo occidental. Ya se sabía que era Washington el que ponía los presidentes en muchos países, pero ahora lo hace de manera abierta y descarada. Pero en el caso de Venezuela la cosa es mucho más seria que si lo hiciera en cualquier otro país, pues esta nación mantiene lazos estrechos con las principales potencias del mundo, y no me refiero a Estados Unidos, no señores. Venezuela mantiene alianzas con las principales potencias económica y militar del mundo, es decir, con China y Rusia respectivamente. Sí, así es, le duela a quien le duela y le pese a quien le pese. Pues ya es un hecho demostrado que China es la principal potencia económica del mundo y que Rusia es la principal potencia militar del mundo, y en eso no hay discusión, pese a lo que digan los gringos y sus admiradores. La superioridad militar de Rusia es indiscutible, pues le lleva 20 años de adelanto a los Estados Unidos. De esta manera tenemos que Rusia dispone de misiles de crucero e intercontinentales hipersónicos, con capacidad de maniobra y con potentes defensas radioelectrónicas, de tal manera que su derribo es prácticamente imposible para cualquier defensa antiaérea actual y futura.
Por otro lado, Rusia acaba de estrenar un sofisticado dron hipersónico con capacidad orbital y vuelo ilimitado. Estados Unidos tiene su versión, el X-37B, pero nada que ver con la versión rusa, pues el estadounidense ni es hipersónico, ni tiene vuelo ilimitado. El X-37B es fácilmente detectable y derribable. El dron ruso, el Ison, no lo es. Asimismo, como ya les comenté, Rusia dispone de dos cazas de sexta generación, el Su-57 y el Okhotnik. Estados Unidos no tiene ninguno, y para que los tenga le faltan al menos 20 años de investigación y desarrollo. Mientras tanto, los Estados Unidos se pelean con su F-35, avión que por cierto nadie lo quiere comprar por defectuoso e inservible. En cambio, hay países que ya quieren comprar el Su-57 sin que aún esté a la venta. En lo que respecta a China no hay discusión, esta es la primera potencia económica del mundo desde hace ya algunos años atrás. Y eso se hace tan evidente y molesto para los Estados Unidos que han iniciado una guerra abierta y frontal contra China en el ámbito comercial y, principalmente, en el ámbito tecnológico y científico. Así, Estados Unidos intenta por todos los medios detener el desarrollo científico y tecnológico de China, atacando a sus principales empresas del ramo. Es así como ha iniciado una guerra contra Huawei, ZTE, y otras empresas chinas líderes en el sector tecnológico. Y es en el marco de esta lucha científica, tecnológica y armamentística que se debe entender la reciente ofensiva de Estados Unidos contra Venezuela. Pues este es un intento desesperado de Washington por detener el desarrollo industrial y tecnológico de Rusia y China. Así es, Estados Unidos intenta dañar la economía rusa al afectar los intereses de muchas industrias de ese país en Venezuela, pues Rusia, junto a China, se ha convertido en la tabla de salvación del gobierno de Nicolás Maduro, pues se han convertido en prestamistas de última instancia para el país latinoamericano. Así, tenemos que Rusia ha otorgado créditos a Venezuela por valor de aproximadamente $20.000 millones. Venezuela ha dado como garantía del préstamo a Rusia sus propios recursos naturales, específicamente el petróleo, el gas y el oro. De esta manera tenemos que Venezuela exporta a Rusia diariamente 100.000 barriles de petróleo como pago de la deuda. Además, la empresa rusa, Rosneft, ha logrado importantes licitaciones en el mercado petrolero del país sudamericano. En el caso de China, podemos mencionar algo parecido, pero para los chinos es aún más crítico el acceso al mercado petrolero de Venezuela, pues ellos son un país netamente importador de petróleo. Y si consideramos que son la primera potencia económica del mundo, y que además su crecimiento económico es de los mayores del planeta, se entiende que para ellos tener asegurado el acceso al petróleo venezolano es fundamental, pues de otra manera estarían poniendo en riesgo su mismo desarrollo económico, o al menos, los frenaría un poco. Aunque petróleo hay de sobra en el mundo, muchos de los principales productores del valioso recurso natural son aliados incondicionales de Estados Unidos. Así, tenemos que tanto las monarquías del Golfo Pérsico, como otros productores importantes, como México, son aliados declarados de los Estados Unidos. Así que si Trump les ordena no vender a China, probablemente no lo harán. Aunque en el caso de México hay que decir que el nuevo gobierno parece ser más proclive a una alianza con Rusia que con los propios Estados Unidos, o al menos se mantendría en un punto neutral, y seguramente continuaría su comercio con China y Rusia. Así que, si China pierde a Venezuela solo le quedarían Irán y Rusia como principales proveedores de gas y petróleo. Por eso la importancia fundamental que representa Venezuela para la economía china. Además, debemos considerar que las reservas de petróleo venezolanas son las mayores del mundo. De esta manera se entiende por qué para Trump es tan importante lograr que Juan Guaidó obtenga el poder en Venezuela, pues en realidad el conflicto venezolano es solo una extensión de su particular guerra económica y tecnológica contra China y Rusia. Aquí lo que cabe preguntarse es si Rusia y China abandonarán a Venezuela a su suerte, o si, por el contrario, le apoyarán decididamente. Lo más probable es que lo segundo, por las razones ya expuestas aquí. Así, tenemos que Nicolás Maduro ha salido a declarar que cuenta con el apoyo incondicional de sus dos principales aliados, es decir, Rusia y China, pero también con el apoyo de Turquía e Irán.
Países, estos dos últimos, que han sufrido en carne propia golpes de Estado auspiciados por Estados Unidos, como el que actualmente sufre Venezuela. De esta manera, Maduro ha salido a declarar que todos los meses llega a Venezuela el armamento ruso más moderno del mundo, dando a entender que está recibiendo todo el apoyo de parte de Rusia para poder defenderse de Estados Unidos de la manera más adecuada posible. Esto lo podemos interpretar como que a Venezuela están llegando los más modernos sistemas de defensa aérea rusos, así como los más modernos sistemas de lucha radioelectrónica de ese país. Sistemas que han demostrado su eficacia en más de una ocasión. Como cuando un caza Su-24 equipado con el sistema de lucha radioelectrónica Kivini dejó inservible al destructor estadounidense Donald Cook. O como cuando los sistemas de lucha radioelectrónica Samarkand derribaron en su totalidad los misiles nuevos, bonitos e inteligentes que Trump lanzara contra Siria el 14 de abril del año pasado. De esta forma podemos suponer que Venezuela ya cuenta con esos mismos sistemas que defendieron a Siria, y aún a la misma Rusia de los buques militares estadounidenses en el Mar Negro. Pero también China ha contribuido con la defensa venezolana al proporcionar sus propios sistemas antiaéreos, así como otro tipo de armas. Venezuela ya cuenta desde hace algunos años con los temibles sistemas antiaéreos rusos S-300, S-200, Pantsir y Pechora. El sistema de defensa aérea de Venezuela se implementó con asistencia rusa, e involucró activar 8 brigadas dotadas con el misil S-300 de largo alcance. Es el único país de la región que lo tiene y también otro de origen ruso de mediano alcance, ha dicho el especialista en desarrollo económico e integración latinoamericana, Carlos Hernández. Con la adquisición de sistemas S-300BM de medio alcance, Venezuela creó, a finales del 2013, un sistema de defensa antiaérea escalonada que está integrada por cañones antiaéreos Su-23, sistemas de misiles Buk-2M, Pechora, 2M y S-300BM rusos, capaces de interceptar toda clase de objetivos, sea misiles o aviones en un rango de hasta 200 kilómetros. Cabe destacar que solo hasta ahora Rusia ha proporcionado su sistema S-300 a Siria y a raíz de esa adquisición ahora los aviones israelíes no se atreven a invadir el espacio aéreo sirio. Los ataques los realizan desde el espacio aéreo libanés y desde el mar Mediterráneo, fuera del alcance de los S-300. Pero también hay que aclarar que aún no son operados por los técnicos sirios, sino por los instructores rusos, así que en realidad todavía no han sido utilizados contra los aviones israelíes. Pero una vez sean puestos en operación por los militares sirios, con toda probabilidad los aviones israelíes comenzarán a caer como moscas, tal como ha aseverado la autoridad rusa. Así que, si trasladamos esas capacidades a Venezuela, país que desde hace años ya dispone de esos mismos sistemas, se entiende que Estados Unidos no la tendrá nada fácil para atacarles, pues tal como sucedió en Siria, cuando sus misiles nuevos, bonitos e inteligentes comenzaron a caer como moscas víctimas de los sistemas de lucha electrónica rusos y de las baterías antiaéreas sirias, ahora les sucederá lo mismo pero en Venezuela. Pero no solo serán sus misiles los que caerán, sino también serán sus aviones y sus drones. Tengo que aclarar que los sistemas de lucha radioelectrónica que derribaron los misiles en Siria eran solo para efectos defensivos y no se utilizaron contra los cazas de la coalición liderada por los Estados Unidos. Solo se utilizaron para derribar los misiles y para confundir las señales electrónicas de los cazas y de los aviones de vigilancia electrónica y control aéreo mejor conocidos como AWACS, pero no se buscó directamente su derribo, aunque ahora en Venezuela sí se utilizarán con ese fin. Pero en el caso de Venezuela, sí que serán utilizados a plena capacidad y se utilizarán tanto para derribar misiles, como para derribar aviones y drones, y aún satélites en órbita baja. Podemos concluir que Venezuela cuenta con una poderosa defensa antiaérea, pero también dispone de una poderosa flota de aviones. Entre ellos podemos mencionar a los 24 Sukhoi Su-30 MK, 2 Flanker, a los 11 Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon, a 24 unidades del avión caza Canadair CF-5, versión canadiense del Northrop F-5 Freedom Fighter, además de 24 unidades del avión de ataque ligero North American Rockwell OB-10 Bronco.
Como podemos ver, la Fuerza Aérea Venezolana es una fuerza aérea respetable, destacando sobre todo sus 24 Su-30 Mk2, razón por la cual los estadounidenses, y sus eventuales aliados, no la tendrán nada fácil en caso de atacar a Venezuela. Pero podemos estar seguros de que tanto Rusia, como China, se involucrarán en el conflicto y prestarán ayuda, tanto militar, como logística, a Venezuela. De esta manera podemos estar seguros de que si se desata un conflicto entre esos países, no solo los aviones estadounidenses y aliados caerán como moscas, sino que también varios portaaviones serán hundidos, pues recordemos que Venezuela dispone de los sistemas de defensa costera Bastión de origen ruso. Sistemas que equipan el poderoso misil hipersónico Onyx, misil que cuenta con un alcance superior a los 60 kilómetros. Pero, además, los cazas Su-30 pueden portar misiles antibuques supersónicos KH-31A, con función dispara y olvida. Asimismo, estos misiles gozan de un alcance superior a los 110 kilómetros, es capaz de Mach 3.5 y fue el primer misil supersónico antibarco que pudo ser lanzado por un avión táctico. Hay varias variantes, es mejor conocido como un misil antirradiación, ARM, pero también hay versiones anti-envío y de aviones no tripulados. También puede utilizarse como asesino de AWACS, un misil aire-aire de largo alcance. Por otro lado, el Su-30 Mk2 también puede lanzar misiles supersónicos antibuque de guiado por televisión KH-59, misiles con un alcance superior a los 280 kilómetros. Así, podemos estar seguros de que los portaaviones estadounidenses no se acercarán a menos de 60 kilómetros de la costa venezolana y que además no estarán seguros hasta una distancia de 3.000 kilómetros, pues esa es la autonomía estimada que alcanza el caza ruso sin reabastecimiento de combustible en el aire. Pero si ese es el caso, su autonomía supera los 4.500 kilómetros. De esta manera podemos determinar que los portaaviones estadounidenses no podrán realizar un ataque con sus aeronaves contra Venezuela, pues se tendrían que colocar dentro del alcance de las defensas antibuque venezolanas y con toda seguridad serían hundidos. Pero conociendo al tío Sam podemos esperar que asuman el riesgo y se acerquen a tiro de piedra a las costas venezolanas, con lo que quedarían al alcance de los Su-30 y de los sistemas de defensa costera Bastión. También podemos esperar que los Su-30 dispongan del sistema de lucha radioelectrónica Kivini, el mismo que inutilizó al destructor estadounidense Donald Cook y que derribó a todos los misiles nuevos, bonitos e inteligentes que Trump lanzó contra Siria. De esta manera podemos suponer que esos mismos sistemas serán utilizados contra todos los buques estadounidenses que se acerquen temerariamente a las costas venezolanas, así como contra todas sus aeronaves, inutilizando sus defensas y sistemas ofensivos, dejándolos a merced de los cazas venezolanos. Muchos dirán que fantaseo, pero ahí están los resultados en Siria, de cómo los yanquis salieron huyendo del lugar y cómo los marines del Donald Cook se orinaron de miedo y pidieron su baja del servicio de manera inmediata e irrevocable después del incidente con el Su-24 ruso. Lo mismo les espera en Venezuela, pero esta vez va en serio y no solo serán inutilizados sus aviones y buques, sino que también serán destruidos. Y no esperemos que esta vez venga alguien a salvarlos como los franceses salvaron a los ingleses cuando la batalla de las Malvinas, pues Francia proporcionó a Inglaterra los códigos de bloqueo de los misiles Exocet que vendió a Argentina, así como las técnicas para derribarlos. Les proporcionó toda la información técnica de los misiles y les facilitó algunos para que hicieran pruebas con ellos. Pero ahora no habrá quien proporcione esos mismos códigos de los misiles KH-31 y KH-59 a los estadounidenses, pues Rusia no traiciona como sí hacen los franceses, los ingleses y los estadounidenses.